Esta es la primera mesa que, bueno, pues tengo el gustazo de presentar hoy. Pues como ha dicho, ya han comentado Luis y Joseba, bueno, pues estamos... hola, buenas. Hola, Chele. Y ahora también sube Esther. Pues eso, queremos presentaros en esta primera mesa unas investigaciones sobre necesidades de las personas con discapacidad en servicios públicos. Para ello han venido desde Valencia, desde Madrid, ha venido Chele Esteve Sendra, directora de la Cátedra de Brecha Digital y Diversidad Funcional, que llaman DICATIC, de la Universitat Politècnica de Valencia. Molt bé, sí. Luego también ha venido Mariluz Esteban Saiz, directora del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española. Muchísimas gracias. Y también ha venido Esther Castellanos, es doctora investigadora para la Fundación CERMI Mujeres y también para la Universidad de Alicante. Y bueno, pues sin más vamos a empezar. Os voy a dejar el pasador porque están las diapos montadas un poco sobre... O si quieres las voy pasando yo. Pues sí. ¿Sí? Vale, sí, las vamos pasando. Bien, entonces vamos a empezar con la brecha digital y la discapacidad con de la mano de Chele. Bienvenida, Chele. Gracias. Muchísimas gracias. Como ya he dicho, es directora de la Cátedra de Brecha Digital y Diversidad Funcional, DICATIC, de la Universitat Politècnica de Valencia. Cuéntanos brevemente, Chele, Pues ¿cómo surgió esta primero, Egunon, buen día, buenos días. Me gustaría describirme, para aquellos que no me podéis ver, pues tengo el pelo un poco rizado, un poco rubio, voy totalmente de negro y con una camisa ocre. Y llevo unas botas así, es tipo militar. Muy bien. Bueno, pues ahora ya. Es que siempre intento hacerlo y se me olvida. Sí, lo he visto. Digo, hoy no, me lo apunto, número 1. El otro día, Que se agradece un montón. sí, el otro día estuve viendo vuestras jornadas también, son muy Y interesantes. ahí digo, me equivoco, otra vez. Y estáis todo el rato audio describiendo. Sí, porque nos parece también muy inclusivo. Muy bien, pues cuéntanos, ¿cómo surgió esta cátedra de brecha digital y diversidad funcional? La cátedra es un medio que tenemos en las universidades para acercar investigación y ciencia en los colectivos de discapacidad. En el caso de la Comunidad Valenciana, lo que hemos hecho es el observatorio de brecha digital, en el que las 5 universidades valencianas, cada una nos dedicamos a un tipo de brecha. En mi caso es brecha digital y diversidad funcional. Tenemos brecha digital y territorio, brecha digital y de género, generacional y del buen uso de las TICs. Bueno, nuestra cátedra nace en 2021 de un acuerdo con la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de la Comunidad Valenciana, actualmente tiene otro nombre, dentro de un marco estratégico para avanzar en el desarrollo de la sociedad digital. El propósito es impulsar el uso de las tecnologías de la información y comunicación, TIC, como motor de inclusión social. Pretendemos disponer de un repositorio digital con datos, estudios e informes que sean un reflejo de la realidad digital. La Dirección General de Lucha contra la Brecha Digital cuenta con ese conjunto de universidades y el observatorio que os he comentado. Bien, y con todo esto que nos has puesto en contexto, habéis ya publicado 2 estudios sobre la brecha digital y las personas con discapacidad. El primero era con una visión desde las entidades y el segundo ya más a fondo sobre las personas, ¿no? Sí. Siempre en el ámbito de la Comunidad Valenciana, ¿no? Sí, siempre en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Vale. Hacemos alguna referencia a España, pero nos centramos en la Comunidad Valenciana. ¿Nos podrías contar brevemente qué conclusiones habéis sacado con uno y con otro estudio, por favor? Pues la importancia que tiene precisamente la formación y la inclusión. De hecho, a raíz de estos 2 estudios, este año hemos desarrollado otras herramientas. Llevábamos desde el año pasado y este año las hemos finalizado, dándonos cuenta que hace falta formación y hace falta accesibilidad a esa tecnología. Bueno, pues tenemos un problema de brecha digital, de gente que no puede llegar, de gente que no tiene la posibilidad de adquirir una tablet como tenemos todos. Y todo esto, pues claro, hace que, aparte de la formación digital,
tengan el bache de poder comprar toda esta serie de acceso a esa propia tecnología. Este año, por ejemplo, hemos desarrollado la guía básica para crear documentos accesibles, la guía básica de accesibilidad web y la guía de contenidos accesibles en redes sociales. Precisamente hemos hecho un panel de expertos con el CERMI, Comunitat Valenciana, y todas las asociaciones que pertenecen al CERMI para validar que estas guías sean totalmente accesibles. Luego nos hemos dado cuenta que también hacía falta, pues hemos realizado un MOOC también en el mismo sentido, una introducción a la accesibilidad 360, hemos hecho accesibilidad web y accesibilidad móvil. Todas estas herramientas, más los estudios, que tengo algunos de estos ejemplares, he buscado el otro, pero justamente solo tenía este en el despacho. Y si alguien quiere, se lo podemos dar en papel, pero lo podéis bajar, tanto en valenciano como en castellano, desde nuestra web. Bueno, pues todos estos estudios ponen de manifiesto precisamente la falta de accesibilidad y que gracias a la pandemia hemos descubierto lo necesaria que es esa accesibilidad y esa formación. No os imagináis, precisamente uno de los datos, no te digo exactamente el dato porque vamos más rápido, era que gracias a estas redes y a estos medios digitales, mucha gente que no tenía acceso se ha podido conectar, ha podido empezar a integrarse en este mundo digital y ha podido pues estar acompañada. Entonces, la pandemia nos ha servido pues para darnos cuenta de muchísimas cosas, pero queda muchísimo por hacer. Queda pues eso, sobre todo que nos damos cuenta cuando tenemos precisamente lo que comentaba Mariluz, algún tipo de problema que tenemos una carencia. Y precisamente desde las universidades yo me dedico al diseño de producto, pues un camino muy cerca a eso, a esa accesibilidad digital, pero al mismo tiempo a esa accesibilidad cuando diseñamos un producto. Como estábamos viendo con las cervezas, que es un ejemplo muy práctico y muy sencillo, que con muy poquito podemos hacer mucho. Entonces, falta coordinación general, como apuntaba Mariluz, pero desde nuestra propia perspectiva y desde nuestro campo podemos pues hacer un montón de cosas por los demás. Eso es. Ya has apuntado alguna cosa, ¿no? ¿Qué provoca en la vida de las personas con discapacidad la brecha digital? ¿De qué manera les afecta? Estamos hablando tanto desde problemas de adquisición de productos tecnológicos. Sí. Luego, si no tienes los productos tecnológicos al alcance de tu mano, no puedes aprender a utilizarlos. Y desde luego, si tienes que buscar empleo, por ejemplo, o sea, hoy en día, si no... Bueno, tenemos que agrupar las discapacidades por grupos porque cada grupo tiene una necesidad, con lo cual necesitamos una tecnología muy específica. Nos damos cuenta a la hora, por ejemplo, de acceder a una web. Hay webs que son accesibles y nos permiten pues, poder acceder fácilmente. Incluso nosotros mismos tenemos muchísimos problemas con la tecnología porque es complicada. Entonces, hacer pues que vuestro programa es lectura fácil es un paso y se agradece un montón. O podemos hacer miles de cosas precisamente con esa accesibilidad. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de una persona que me ayudó a realizar el MOOC desde la Fundación 11, que cuando intentaba hacer la compra por Internet durante la pandemia, pues se le cerraba la página porque él va a su velocidad. Es decir, son pequeños detalles que hacen la vida fácil a un montón de personas. Entonces, ese diseño universal y esa inclusión para todos y poder hacer las cosas más fáciles, cuando las complicamos muchísimo, ya te digo que para cualquier persona yo creo que es básico y vital. Lo que decimos, por discapacidades, las guías que os he estado comentando y el MOOC, lo tratamos por discapacidades porque cada discapacidad tiene unas necesidades específicas concretas, pero muchas cosas son muy comunes para todos. Y ahí vamos pasando el Observatorio de Brecha Digital que os hemos comentado. Sí, estaba viendo ahora. Los estudios que os podéis bajar desde la web, que son este y este. Vale. Y luego, este es el estudio del 2020. El del 2021 que va después, supongo. Bueno, hoy se me revela la presentación. Pues da igual, no pasa nada. Vale, aquí. Ahí nos quedamos. Aquí nos quedamos. Vale, entonces, estás diciendo varias veces, antes de continuar, me gustaría aclarar una palabra que estás diciendo muchas veces, MOOC. Ah, bueno, perdón, es que podemos aclarar. Es un poco lío. Pues es un curso online, en línea, de acceso para todos. O sea, libre. Desde la Universidad Politécnica de Valencia podéis acceder a este curso, lo podéis realizar sin ningún tipo de coste. Van con todas las unidades que os hemos comentado. Son 20 vídeos, un vídeo está por ahí, inspiracional. Vamos a poner este vídeo si puede ser. Vale.
Vamos a poner el vídeo. Y os explico lo del MOOC. ¿Le he dado? Ay, se me está revelando, ¿eh? Lo que decíamos, que la tecnología es difícil para todos. De repente, te ¿Puedes dar al play, por favor, Pachi? Aquí lo que hemos hecho también es tener algunos ejemplos de casos reales. Vamos a verlo. Ahí está el vídeo. Las soluciones para las personas con discapacidad visual pasan sobre todo porque los sitios web, aplicaciones móviles, cajeros automáticos se ajusten a los estándares de accesibilidad. Cuanto a las barreras que encontramos en la accesibilidad digital en el ámbito de la discapacidad física, nos centramos en aquellas que requieren excesiva movilidad. El uso de CAPTCHA, el tener que poner contraseñas demasiado largas, el tener que inventarnos contraseñas con criterios muy complejos, dificultan mucho la interacción para las personas con discapacidad intelectual. Las nuevas tecnologías incluyen la lengua de signos y esto hay que aprovecharlo para garantizar la plena accesibilidad de todas y todos en igualdad de condiciones. Bueno, pues en este curso online vais a poder encontrar pequeños ejemplos de cosas cotidianas en los módulos de accesibilidad Office 360, móvil y accesibilidad web. Y luego, quien quiera optar a un diploma final, pues tiene un coste de 15 euros de la tramitación que hace la universidad y el resto es gratuito. Tú puedes llegar al final de curso pasando los exámenes, sin tener que pagar para tener el certificado. Esto ya es cosa de la administración, pero bueno, el resto es totalmente gratuito. Bien, volviendo al tema de las diferentes necesidades según la discapacidad. A mí me gusta hablar mucho más de necesidades de accesibilidad, ¿no? Porque es una cosa, y además ya lo hemos visto al principio de la jornada, que nos afecta y nos beneficia a todas las personas. Entonces, ¿cómo podrías explicarnos así brevemente qué necesidades de accesibilidad digital y adaptaciones tecnológicas señalarías para cada uno de los grupos? Sí, por encima, por ejemplo, hemos visto aquí un poco ahora la física, pues que pueda ser accesible a otros dispositivos, no solamente al ratón, que haya tiempo suficiente. Pues depende, pues la intelectual hemos visto el uso de contraseñas demasiado largas, si es lectura fácil o no es lectura fácil. Depende también visual, pues también tenemos Google, por ejemplo, tiene también muchísimas. El propio móvil tiene, tú puedes poner las settings con accesibilidad. Uh-huh. Entonces, quiero decir que depende de todas ellas el contraste de color. Quiero decir, es que tienes un montón, me tendría que dedicar muchísimo, o sea, es bastante amplio. Ajá. Depende del defecto visual que tú padezcas, puedes poner un tipo de contraste de color o puedes acoplar la pantalla, depende cómo la tengas, ¿no? Por ejemplo, para visual, no me estoy acordando así de más, de repente. Uh-huh. Bien, y bueno, y por último, ¿qué ideas podríamos lanzar a quienes gestionan los recursos públicos para poder mejorar el estado de la situación con respecto a la brecha? Pues aquí yo he estado pensando bastante en ello y me he hecho un listado. Aparte que yo creo muchísimo en los programas de formación específicos, la accesibilidad a los propios sitios web de la administración, que son súper complicados, incentivos a la investigación y al desarrollo, políticas de accesibilidad digital, asesoramiento y apoyo técnico, subvenciones y ayudas, colaboración con entidades especializadas, sensibilización y educación, adaptación de contenidos educativos y culturales y participación de las propias personas con discapacidad. Todo esto nos ayuda a desarrollar estrategias y acciones que abordan la brecha digital para personas con discapacidad a nivel gubernamental.
Y la finalidad de todo esto es mejorar el acceso y la participación en esta era digital. Por ejemplo, ahora desde Europa se están estableciendo unas ayudas para que las webs sean más accesibles y las estamos empezando a catalogar. Si tú tienes la AA, quiere decir, como es casi como los electrodomésticos, que tu web es muy accesible y dentro de poco se va a obligar a que la accesibilidad de las webs esté pues probada y demostrada. Y va a haber un número para empresas, según sea pequeña, mediana o gran empresa, que van a tener que aplicarla por, como decíamos, por normativa. Y esto yo creo que va a favorecer un montón, porque nos damos cuenta que muchísima de la información que tienen las webs, hasta nosotros mismos nos liamos. Puede ser todo muchísimo más simple y más accesible para todos. Claro. Sí, es todo un tema de lo que decimos, ¿no? Vamos siempre a la misma idea, que muchas veces encontrar la información para cualquier persona es difícil, encontrarla muchas veces es más fácil desde el buscador de Google que en la propia página, porque los árboles de contenido son súper complejos. Exacto. Y bueno, ya cuando quieres hacer trámites, el paso a paso, las maneras de firmar, todas las... La firma digital nos vuelve locos a todos. Cuando pues imaginaos, con ciertas discapacidades todo se complica un poco más y por eso precisamente todas las ayudas son pocas. Y muchísimas veces pequeños gestos, ya os digo que muchas veces, por ejemplo, el subtítulo de una película, que muchas veces nos lo ponemos porque hay ruido alrededor, nos damos cuenta que eso es una medida que tomamos muchas veces todos. Por ejemplo, yo me subtitulo muchas cosas en inglés porque así practico. Ese subtítulo le viene fenomenal a las personas que tienen problemas auditivos. Entonces nos damos cuenta que muchas cosas las podemos incluso utilizar cualquier persona y hacernos la vida más fácil. Lo más interesante es ese diseño universal y que nos eduquemos. La educación es vital y, por ejemplo, desde el ámbito del diseño de producto, que es donde yo más me muevo, me doy cuenta que mis alumnos, cuando se lo explica, son más empáticos, igual que estamos introduciendo términos como economía circular, accesibilidad o diseño para todos. Quiero decir que son cosas que van a tener que convivir con nosotros y debemos pues un poco educar en ese sentido. Sí, en las propias formaciones de todo tipo de profesiones, ¿no? Que ya desde el inicio se tenga en cuenta las necesidades de accesibilidad de todas las personas, ¿verdad? Muy bien, no sé si querrías añadir algo más, Chele. Yo quería poner mi foto final, Tu foto final, es verdad, que teníamos una foto final. ¿Puedes volver a la presentación, por favor? Yo estoy aquí, esto de tener la pantalla a mi espalda ya es accesible, perdonadme. Vale, las guías que os podéis descargar, que son descargables gratuitamente, ¿verdad? Sí. Bien. Y bueno, pues también recalcar que ha sido importantísima la labor de la Fundación 11 y CERMI Comunitat Valenciana, precisamente con ese panel de expertos que hemos evaluado cada una de las guías por discapacidad, primero en conjunto y luego cada grupo por discapacidad, para intentar que fueran básicas y tuvieran todo lo que necesitamos. Que pueden haber fallos y os agradecemos que nos lo comentéis en la web porque estamos para eso, para ir mejorándolo. Muy bien. Sí, Esta es mi foto favorita. Y ahora os cuento un poco de mi vida. Desde 2021 soy madre y hermana de Pepe, con síndrome Down. Puede que este hermanito hijo tenga alguna discapacidad frente a sus miles de sorprendentes capacidades. Destaca su gran sentido del amor, muy necesario y contagioso. Este era mi final. Este es tu final. Muy bien. ¿Es tu hermano hijo? Es mi hermano hijo porque un buen día fallecieron mis suegros y dijo, yo ahora soy hermanito hijo. Y dije, entonces debe de ser madre-hermana, ¿no? O yo qué sé. Pues sí. Muy bien, Chele. Pues muchísimas gracias. Y nada, si alguien... Chele me envió una presentación con todos los datos súper exhaustivos y bueno, pues por el contexto en el que estamos y de la manera que estamos haciendo esta mesa, le dije, mira, voy a dejar solamente las diapos principales, pero si a alguien le interesa conocer los datos del estudio, de estos estudios que Chele he preparado toda una presentación, pues me lo puede pedir que se lo puedo pasar por correo electrónico. Y bueno, y si no, también a Chele, ¿no? Que estaba tu correo electrónico. Sí, por ahí. Ahí en la presentación. Bueno, desde la web de la DICATIC también podéis acceder a esos estudios. Muchísimas gracias. Y al contacto. Perfecto. Pues muchísimas gracias de nuevo. Y vamos a seguir ahora con
con Mariluz Esteban Saiz, directora del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española. Bienvenida, Mariluz. Muchas gracias. Buenos días. Y encantada de poder compartir este espacio con todos vosotros y vosotras, incluyendo y tratando el asunto de la lengua de signos. Para mí es un placer estar con todos vosotros y vosotras. Muy bien. Tú, Mariluz, diriges el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española. ¿Qué es lo que primero... vamos a poner... Has preparado también unas diapositivas. Si volvemos a la presentación, voy a intentar pasarlas bien y si no, te dejo el pasador. Quería preguntarte, ¿qué es lo primero que deberían conocer las personas de la Administración con respecto a la lengua de signos? ¿Cuántas personas que utilizan la lengua de signos tenemos en nuestro país? ¿Cuál es el marco de derecho de las personas sordas y de las personas sordociegas a la lengua de signos? Pues si quieres darle paso a la primera presentación, bueno, como comentamos, venimos de Madrid. El Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, CENELSE, es un centro asesor dependiente del Real Patronato sobre Discapacidad adjunto al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Fue creado bajo el auspicio de la Ley 27/2007, donde se reconoce las lenguas de signos, y está regulado por el Real Decreto 921 del 2010. Trabajamos en 3 líneas de actuación fundamentalmente centradas en la lengua de signos española: fomentar, difundir y velar por el buen uso de la lengua de signos española. Quería un poco contextualizar mi charla en la jornada que nos ocupa con respecto a la presencia de esta lengua en la administración pública, quiénes son los usuarios, en qué contexto y demás en nuestro país, y también saber si existe una o varias lenguas de signos. Como podéis observar, yo soy una persona sorda y aquí en la sala me acompañan también otras personas sordas. No somos personas con similares características, no hay 2 personas sordas iguales. Hay algunas personas sordas que por las circunstancias y el contexto en el que se desarrollan y su repertorio lingüístico depende mucho del uso, puede ser de las lenguas signadas o también de las lenguas habladas. Hay personas sordas que pueden utilizar la lengua de signos y la lengua oral en su forma escrita o hablada. Hay otras personas sordas que se ayudan de prótesis y ayudas auditivas, y hay otras personas que son signantes. Existe una variedad lingüística comunicativa. En mi caso, yo solamente me voy a centrar en las personas sordas y sordociegas signantes, es decir, usuarias de la lengua de signos española, que son nuestro objeto de estudio y de trabajo. Y en eso voy a basar un poco el estudio que hemos elaborado de la presencia de la lengua de signos española en la administración pública. La comunidad sorda es una comunidad lingüística con una identidad y una cultura propia, ligada a una lengua. Esa lengua es fundamental para poder facilitar el acceso a la información, la comunicación y el conocimiento. Tenemos que tener claro una cosa: la comunidad sorda y sordociega tiene una identidad lingüística. Es verdad que las personas podemos utilizar diferentes lenguas, ya decimos lenguas orales o lenguas signadas, pero las lenguas no están en espacios estancos y separados. Las lenguas conviven, se superponen. Yo estoy utilizando la lengua de signos española, a su vez me están interpretando en castellano, otra persona puede estar a su vez pensando mi mismo discurso en euskera, es decir, las lenguas conviven en un mismo espacio. Y las personas sordas signantes diariamente utilizamos diferentes lenguas al mismo tiempo. Puedo signar, pero al mismo tiempo puedo seguir el subtitulado, es decir, somos personas multilingües. La foto que reflejo aquí del puente creo que explica muy bien lo que estoy comentando de este espacio compartido, de la convivencia entre lenguas. Para poder facilitar el acceso a la información y a la comunicación tenemos que construir ese puente, ¿no?, que facilite ese intercambio y esa interacción
entre las lenguas signadas, lenguas habladas, personas sordas, personas oyentes. ¿Cómo podemos construir ese puente que sea efectivo y que por ende facilite el acceso a la información y a la comunicación? Pues sin que existan barreras lingüísticas. Que esto es lo que luego profundizaré en cómo facilitar ese acceso a la información y a la comunicación. Si damos paso a la siguiente transparencia. Brevemente y en síntesis, el marco normativo actual que contamos en nuestro país con respecto a la lengua de signos en España, no solamente a nivel estatal, sino a nivel autonómico, contamos con multitud de referencias legislativas a nivel transversal en toda la normativa española. En el enlace que aparece en la transparencia, de manera detallada, recogemos toda la legislación que existe en nuestro país. Yo he extraído las principales. En primer lugar, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde se habla de las personas sordas y sordociegas. Existen diferentes referencias y una habla de la identidad lingüística de las personas sordas. Lo que os comentaba antes de la diversidad lingüística comunicativa que tienen las personas sordas y sordociegas, en la Convención se reconoce y se apoya la identidad lingüística de este colectivo. En sus observaciones generales también hacen referencia a las personas sordas y sordociegas. Y luego hay legislación de todo tipo, reales decretos legislativos, la Ley 27/2007, que es la que reconoce la lengua de signos española en todo el territorio nacional, y los apoyos y los medios de apoyo a la comunicación oral para las personas sordas o con discapacidad auditiva sordociegas, y que es la que generó la creación del Centro de Normalización Lingüística. En nuestro país contamos con dos lenguas. Por un lado, con dos lenguas, la lengua de signos española y la lengua de signos catalana, y la lengua de signos catalana en el 2011 tiene una ley propia de la comunidad autónoma. También una ley andaluza donde se reconoce la lengua de signos, en este caso en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se regula su uso. Y luego hay en diferentes estatutos de autonomía, hacen referencia a la lengua de signos. 7 que se reconoce en la lengua de signos española, 7 estatutos, y 1 en la lengua de signos catalana, el Estatuto Catalán. Luego la Ley 27/2007 tiene un desarrollo, lo que llamamos un reglamento, el Real Decreto 674, recientemente aprobado, del 18 de julio. Ese reglamento regula el uso de la lengua de signos española en los diferentes ámbitos. Luego tenemos la Ley de Comunicación Audiovisual, donde también hace referencia en multitud de artículos a la lengua de signos española y el papel que ejerce el CNELSE en cuanto al seguimiento y control de la calidad de su uso. En la LOMLOE también, en el ámbito de la educación, en un Real Decreto de Desarrollo de las diferentes etapas educativas, se hace referencia a la lengua de signos. Y esto es un poco en síntesis y de manera muy esquematizada las principales normas o reglamentos que existen en nuestro país. Solo una cuestión. Cuando hablamos de enfoque interseccional y multifuncional de los derechos, lo que venimos a decir es que las personas sordas y sordociegas no se centran sus derechos en un ámbito concreto. Es decir, las personas sordas y sordociegas se les ve desde una doble perspectiva, desde la perspectiva de la discapacidad y de la minoría lingüística. Entonces, los derechos que de alguna manera pertenecen a este colectivo tienen que ser transversales, ya que tienen que ser derechos lingüísticos, de discapacidad, humanos y de la propia lengua. Pues muy interesante ese enfoque. En este estudio que habéis publicado en el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, se titula Estudio sobre la accesibilidad de la lengua de signos española en la administración pública. Me da miedo hacerte esta pregunta, porque me parece que me vas a decir un poco como... Bueno, la cosa es, ¿ha salido bien parado el uso que se le da a la lengua de signos española en el marco de la Administración General del Estado? Bueno,
Como ha comentado antes en la ponencia plenaria Mariluz, si hablamos de todo lo malo, puede ser una lista muy larga, pero no todo ha sido malo. Es decir, también ha habido cosas que son positivas. Es verdad que ha habido una evolución en cuanto a la presencia de la lengua de signos en la administración pública, pero todavía existen muchas debilidades, aunque, como digo, hemos avanzado en ello. Este estudio, que lo hemos publicado recientemente y que lo podéis descargar a través de nuestra página web del CNS de descarga gratuita, profundiza un poco en cuanto a la presencia y la accesibilidad de la lengua de signos española en la administración pública, sobre todo en lo que respecta a la Administración General del Estado, que es en lo que hemos centrado nuestro estudio, y el nivel de accesibilidad lingüística o de aplicación de la lengua de signos española dentro de la AGE, la presencia de la lengua de signos española o la calidad de la misma. E incluso hemos hecho entrevistas con entidades clave representativas de los profesionales de la interpretación, personas sordas y sordociegas, para un poco recoger toda esa información a través de diferentes elementos y metodología de trabajo, pues a través de un estudio Delphi, un estudio DAFO. Y este estudio ha sido realizado gracias a la financiación obtenida por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación. En síntesis, para resumir un poco en lo que consiste este estudio, si quieres pasamos a la siguiente transparencia, os voy a comentar un poco los principales aspectos que hemos extraído de él. Se ha compuesto de dos fases. Por un lado, conocer la calidad de la accesibilidad lingüística en lengua de signos española en 60 organismos de la AGE. Por otro lado, hemos hecho un análisis a través de un estudio Delphi con la recopilación de 50 cuestionarios enviados por diferentes estamentos de la Administración General del Estado, siguiendo y hemos obtenido esos resultados. De manera que queda reflejado un poco la accesibilidad lingüística de la lengua de signos española en la AGE. Como digo, hemos recibido 50 cuestionarios, donde se refleja que de esos 50 cuestionarios solo 8 disponen de servicios de interpretación en lengua de signos española. Personas, funcionarios que trabajan en la administración que conocen lengua de signos o personas que trabajan en la atención al ciudadano que conocen lengua de signos contestan que 34 servicios no cuentan con personal con dominio de la lengua de signos española. Y hay un porcentaje muy básico de personas que conocen o dominan la lengua de signos, en este caso un 14%. 14% que conoce de manera básica la lengua de signos española. Para que como mérito profesional, contar que el dominio de la lengua de signos sirva como mérito profesional, solo 2 consideran que el dominio de la lengua de signos puede contemplarse como mérito profesional. 21 disponen de atención telefónica y aunque en muchos servicios sí se encuentran con otras lenguas cooficiales, en este caso, en este servicio de atención, 21 no contempla accesibilidad en lengua de signos de este servicio. 5 ofrecen contenido en lengua de signos en sus páginas web, cuentan con actividades formativas en lengua de signos española dirigidas a su personal. 14 de centros que diseñan materiales divulgativos, 30, 3 solamente cuentan con material divulgativo en lengua de signos y solo 1 de esos 50 centros que respondieron al cuestionario dispone de señalización digital con información en lengua de signos española. Puede ser a priori que falta mucho por hacer dentro de la AGE, pero insisto, no todo es malo, no todo es negativo. Bien, entonces, ¿con qué recursos puede contar la administración pública para ser más accesible aún en lengua de signos española? ¿Qué podemos contarles a los profesionales, ¿no? Que dicen, vale, pues yo quiero hacerlo más accesible, quiero tener en cuenta la lengua de signos, ya conozco un poco más esta realidad. ¿Qué puedo hacer? ¿Con qué recursos puedo contar? No pedimos mucho, como se puede observar. Creo que hablamos
de accesibilidad a la información y a la comunicación, como digo, yo me centro en la lengua de signos española. Hemos hablado de accesibilidad universal, ofrecer todo lo posible para hacer accesible lectura fácil, subtitulado, lengua de signos, audiodescripción. En el caso que a mí me ocupa, como digo, me voy a centrar en la lengua de signos española. En primer lugar, se necesita disponer de recursos humanos. Por un lado, pueden ser personas que trabajan en atención al público o de servicios de atención al público que dominen la lengua de signos española para que puedan comunicarse con la ciudadanía sorda y de esta manera facilitar a las personas sordas y sordociegas signantes su relación con la administración pública. Y por otro lado, contar con profesionales que pueden ser intérpretes de lengua de signos española, guías intérpretes para personas sordociegas, vídeos intérpretes, etc. Hablamos, cuando nos referimos a recursos humanos, a personas que dominen o conozcan la lengua de signos. Por otro lado, recursos técnicos, es decir, incorporar la lengua de signos en esos recursos técnicos a través de signoguías, QRs, la ventana, aplicaciones móviles, servicios de videointerpretación, vídeos en lengua de signos. No nos olvidemos que la lengua de signos es una lengua visual. Vídeos no de cualquier manera. Es fundamental también tener en cuenta unas premisas que luego os comentaré, porque no sirve cualquier cosa, no sirve hacerlo de cualquier manera, de cualquier formato, con cualquier imagen. Es decir, hay que seguir unos criterios técnicos y tecnológicos para que esa información que se produce en lengua de signos sea accesible y cómoda. También señalización y ubicación. Muchas veces no sabemos dónde nos tenemos que colocar las personas sordas, si me siento aquí, si me siento allí, dónde veo a los intérpretes, dónde se coloca, a lo mejor nos entran en el fondo, a lo mejor todas estas cuestiones, ubicación, señalización, es importante tener en cuenta. Y por último, que la atención telefónica sea accesible a través de servicios de videointerpretación en lengua de signos. En principio, estos son los recursos que puede contar la AGE para poder hacer accesible en lengua de signos sus servicios y poder facilitar el acceso a la información y a la comunicación de las personas sordas y sordociegas. Muy bien, sí. Esto de los vídeos quiero que nos lo expliques, sí. Porque a veces es complicado hacerlo entender. Porque estamos acostumbrados a hacer un vídeo, ¿no? Y que haya una interpretación, una ventanita pequeña. Y en cambio estás hablando de otro tipo de vídeos. Bien, ¿cuáles son los retos que enfrentan las administraciones públicas para mejorar la accesibilidad lingüística para personas sordas y sordociegas? Ay, pues aquí, esto es. Bien, pues de los 50 cuestionarios que hemos visto antes del nivel de presencia de la lengua de signos española en la AGE, luego, por otro lado, hicimos un análisis de 60 organismos para ver su implementación o no de la lengua de signos. Lo hicimos a través de un estudio DAFO. Ahí veíamos cuestiones que eran recurrentes en cuanto a debilidades y amenazas que se producían dentro de la administración pública. La principal o la que más se daba era la dificultad presupuestaria para garantizar esa accesibilidad a la información y a la comunicación a través de la lengua de signos. Como digo, esta era una debilidad recurrente de la administración y que muchas veces la perspectiva de igualdad en las políticas públicas depende un poco de la voluntad o incluso de determinadas entidades como pueda ser el Ministerio de Derechos Sociales. Y no caemos en la cuenta de que debe de ser una cuestión transversal a todas las administraciones. Eso es una debilidad en cuanto a lo que hablamos de la dificultad de dotación presupuestaria, pero también de la implementación de la legislación vigente. No existe garantía jurídica suficiente muchas veces, ni tampoco se cuenta con los profesionales suficientes, ya sean intérpretes, guías intérpretes, para poder facilitar el acceso a la información. Pero hay una cosa que nos preocupa enormemente, que es la externalización de los servicios que tienen que ver con la accesibilidad en lengua de signos española. La administración pública lo ofrece a través de concursos públicos, en lo que se cuenta con la incorporación de la lengua de signos o la presencia de intérpretes de lengua de signos. Esa externalización muchas veces se prioriza condiciones económicas frente a condiciones de calidad.
Y eso a la comunidad lingüística usuaria de la lengua de signos nos preocupa. Creemos que hay que invertir esa prioridad y trabajar en lo que es la dotación presupuestaria y el cumplimiento de la calidad en cuanto a la prestación de los servicios. Entonces, uno de los retos a los que se enfrenta, como digo, es contar con profesionales con lengua de signos española para que pueda atender de manera directa a estas personas, a las personas sordas y sordociegas, pero también con profesionales relacionados a la lengua de signos específicos en función del ámbito de actuación. Es decir, puede ser en el ámbito de la educación, docentes en lengua de signos, servicios, intérpretes de lengua de signos, etc. También es necesario regular tanto las condiciones de trabajo como la profesión, en este caso de los intérpretes de lengua de signos. Por otro lado, otro reto es la formación y los perfiles, la coordinación y comunicación interseccional, mantener contacto con la sociedad civil, no de manera estanca, tampoco ni siquiera dentro de la propia administración, sino de manera transversal. La comunicación y la coordinación tiene que ser interseccional, bien de los servicios sociales, servicio jurídico, empleo. Como digo, esa comunicación y coordinación tiene que ser interseccional, tanto interna como externamente, en colaboración con los diferentes agentes sociales o la sociedad civil. Y la investigación como reto también importante en cuanto a garantizar el acceso a través de la lengua de signos, las necesidades de las personas sordociegas signantes, el grado de cumplimiento de esta accesibilidad lingüística en las páginas web de la Administración General del Estado o de los servicios que se prestan. Es decir, se necesita contar con más investigación. Tenemos este estudio, pero no es suficiente, hay que fomentar esa investigación. Y en último lugar, y como quinto reto, evidentemente la concienciación y sensibilización social. Necesitamos que las personas sordas y sordociegas se trabaje en este aspecto. Muy bien. Y por último, me gustaría preguntarte entonces, ¿cuáles serían las buenas prácticas para mejorar en la accesibilidad en lengua de signos española en la gestión pública? Si le pasas a Paso. la anterior, te echa una para atrás por fin. Aquí. Esto es. Bien. En resumen, hemos visto antes la diferente legislación y normativa tanto nacional como internacional que hace referencia a la lengua de signos, donde se reconoce la lengua, su identidad lingüística, el uso de la lengua de signos. Para acceder a la información y a la comunicación de las personas signantes es clave la lengua. Una lengua que es distinta a otras lenguas. Esto es fundamental. Por lo tanto, es importante el respeto a la identidad lingüística. También la disponibilidad, es decir, que exista, que esté disponible en cualquier servicio, pero no solamente disponible, sino también con criterios de aceptabilidad. Que haya esa disponibilidad de lengua de signos, pero no de cualquier manera y con cualquier grado de calidad. Es decir, que sea de manera satisfactoria, que yo pueda enterarme y pueda participar de esa información y de comunicación y pueda interactuar en el entorno con la calidad máxima requerida y adaptabilidad a la tecnología y a otros aspectos. En cuanto a las licitaciones y concursos públicos, en la normativa y legislación que tiene que ver con este asunto es necesario revisarlo para que se cubra y se asegure la disponibilidad de servicios de interpretación en lengua de signos española, pero partiendo de unos criterios de calidad. La Ley 27 de 2007 en su reglamento lo dice claramente, que debe de velar por esa calidad en la prestación de esos servicios. Disponibilidad y calidad de profesional, en lo que venimos comentando. Las entidades representativas de las personas sordas y sordociegas y de los profesionales es lo que más les preocupa, la escasez de profesionales que existen para cubrir las necesidades comunicativas de este colectivo. Por otro lado, y ligado a la anterior, ya se lleva trabajando desde hace tiempo, tanto a nivel estatal pero a nivel autonómico, en cuanto a lo que tiene que ver con la acreditación, certificación de la lengua de signos española para la función pública o como mérito profesional. Garantizar la lengua de signos como un idioma, y esto es un reto que tenemos pendiente de trabajar también. Existe una disparidad en este aspecto con diferentes comunidades autónomas
También la disponibilidad de servicios de interpretación, pero asegurando como digo, el seguimiento y la supervisión de la calidad de esa prestación de esos servicios. Y por último, colaboración con la comunidad sorda y sordociega. Si pasamos a la siguiente. Paso. El ejemplo de la cerveza, que me ha parecido buenísimo, yo os traigo otro ejemplo. Imaginaros esta pantalla, la televisión de vuestra casa. ¿Entendéis el texto que está escrito aquí al lado de la ventana? No lo entendéis. Veis palabras sueltas, ¿verdad? Por un lado veis bilingüe, eso sí lo entendéis. Por otro la calidad, por otro la comunicación. Pero el contexto en general no entendéis la información, ¿vale? Pues esto, ligado a la lengua de signos, tiene que ver con el tamaño de las ventanas que se utilizan para la lengua de signos en vídeos o en televisión. Si veis ese tamaño, para nosotros es muy difícil entender el mensaje que se está produciendo, el símil del texto que tenéis escrito al lado. Las campañas institucionales, y esto es un tirón de orejas para la administración, muchas veces la imagen del signante es ínfima, es pequeñísima, es imposible de distinguir y por lo tanto de entender. Tenemos otro estudio, ¿no?, que hace referencia a la accesibilidad en lengua de signos española en la televisión y recoge 37 aspectos de calidad para precisamente esta incorporación de la lengua de signos en televisión. Y queda reflejado que lo beneficioso es que sea, lo ideal, que es lo que pide la comunidad sorda y sordociega, es que sea 50% de presencia en la pantalla. Esto será posible cuando se haga ya de manera más habitual la televisión conectada, pero la realidad es que lo adecuado es que fuera 1/6 de la pantalla. Como conclusión, para terminar mi charla, muy sencilla, no solamente para las personas sordas y sordociegas, que es el caso que a mí me ocupa, sino para las personas con discapacidad en general, cuando hablamos de las personas sordas y sordociegas, lo fundamental es tener la lengua de signos española. Las personas oyentes que tienen conocimiento de su lengua y de otras lenguas tienen esa facilidad para poder adquirir otros conocimientos de otras lenguas, ya sea el castellano, el euskera, no así como las personas sordas. Las personas sordas signantes no dominamos la lengua hablada. Entonces, la lengua de signos puede ser nuestra única herramienta de acceso a la comunicación y a la información, pero además es nuestra cultura, representa nuestra identidad cultural. Por eso es importante contar con una dotación presupuestaria adecuada, con una buena implementación de la legislación vigente, con un buen seguimiento y control de la calidad de los servicios que se prestan, porque todo esto favorecerá y hará más sencilla la vida diaria de las personas sordas y sordociegas. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Mariluz. Nos ha quedado muy claro cuál es toda esta necesidad que estáis reivindicando. Muchísimas gracias. Bien, vamos a concluir esta mesa con... mira, te están aplaudiendo. Bien, vamos a concluir esta mesa con Esther Castellanos. Bienvenida, Esther. Esther es investigadora. Yo siempre que veo esta palabra me imagino a una persona con una lupa investigando. Tengo esa cosa en mi mente. Es investigadora para la Fundación Cermimujeres, para la Universidad de Alicante. Y se especializa además en necesidades que expresan en primera persona las mujeres con discapacidad. Súper importante, estamos hablando de un montón de cosas y sobre todo una de las ideas que tenemos claros, yo creo que todas las personas que estamos aquí, es la voz que necesitan las personas en primera persona, ¿no? Que es realmente a quienes les afecta todo esto. Con los estudios más recientes publicados, tenemos dos, que los títulos, vamos a ver, uno es Informe sobre violencia contra las mujeres con discapacidad,
a partir de la explotación de los datos de la macroencuesta de violencia contra la mujer 2019 y el discurso de las mujeres con discapacidad en torno al ejercicio de la maternidad y su derecho a formar una familia. Bien, teniendo todo esto así encima de la mesa, ¿qué deberíamos saber con respecto a las mujeres con discapacidad, que es muy importante y que está pasando desapercibido la mayoría del tiempo? Pues tenía puesta la presentación, si quieres dame Sí, es esta tecla de aquí abajo, esta de aquí, del triángulo hacia abajo. Esta. Esta ahí, sí. Vale, muchas gracias Cristina y a la Fundación Ideas y al Gobierno de Navarra por organizar este espacio. Yo creo que es importante y en relación a lo que me comentas que está pasando, pues es que lo que voy a contar rompe un poco la lógica de la parte práctica de las ponentes que me han precedido, ¿no? Porque yo voy más a la parte más epistemológica. Cuando hablamos de servicios inclusivos desde la administración pública, tengo ahí ese triángulo que nos tiene que ayudar un poco a cómo generamos espacios para la inclusión social. Y esa inclusión social, en ese triángulo, en la parte de arriba, aparece el espacio de la producción mercantil. En el espacio de la derecha, en el triángulo de abajo, el espacio relacional de los vínculos sociales, es decir, cómo podemos generar espacios inclusivos que permitan una inclusión real y efectiva de los espacios relacionales de las mujeres con discapacidad. En la parte de arriba, cómo generamos espacios para esa producción mercantil que sean inclusivos, teniendo en cuenta el acceso al mercado de trabajo, teniendo en cuenta el consumo, un ejemplo que ha puesto Luis, ¿no?, sobre esas latas de cerveza, en tanto que mujeres como consumidoras, ¿no? ¿Qué tipo de participación tenemos las mujeres en la producción, en la creación de valor y en el consumo, en nuestro acceso al mercado de trabajo? Quienes estéis trabajando en dispositivos de orientación laboral y de empleo en las personas con discapacidad, considerar qué tipo de orientaciones hacemos cuando hay un 64% de las mujeres con discapacidad que están consideradas como inactivas económicamente. Aún así, cuando sostienen la vida y están dentro de sus hogares, cuidando, rompiendo un poco ese estereotipo de mujeres con discapacidad cuidadas, sino también cuidadoras, ¿no? Ese sujeto de ciudadanía del que Mariluz mencionaba en su intervención. Y en el lado de la izquierda, del triángulo de la izquierda, tenemos el espacio de la inclusión social de la ciudadanía. Esa ciudadanía que viene en tanto que el ejercicio de la participación política, el acceso a los derechos sociales, el reconocimiento y la atención a la diferencia. Bien, pues este triángulo para mí es importante porque nos ayuda a posicionarnos en cuanto a cómo diseñamos esa acción política desde un servicio inclusivo, desde, por ejemplo, pues una orden de convocatorias de subvenciones a entidades, ¿no?, para que participen y hagan ese ejercicio efectivo de ciudadanía, o en esos vínculos relacionales, teniendo en cuenta que hay situaciones en la vida de las mujeres que pasan de puertas para adentro y que todavía no, pues no están todavía en la agenda política, o si están es gracias, ¿no?, a la incidencia de los movimientos de mujeres con discapacidad. Pues bien, en la siguiente diapositiva, y considerando un poco lo que, ¿no?, es que las mujeres con discapacidad... Un poco hacia ahí, ahí el ordenador. Vale. Ahí. Entonces, pues dos ejemplos, ¿no? Dos ejemplos de cómo se puede producir, dos ejemplos que nos dan las pistas de por qué no se produce esa inclusión real y efectiva, ¿no? En la encuesta, en la edad de 2020, ¿vale?, que es la encuesta de referencia de cualquier investigadora o persona que quiera indagar sobre las situaciones de discapacidad, autonomía, personas en situaciones de dependencia, hay una gráfica muy interesante que es sobre la percepción de discriminación por el motivo de su discapacidad a la hora de ejercer los derechos civiles y políticos en función del sexo y de la edad. Entonces, es interesante
que, bueno, pues la mayor parte de las personas con discapacidad apenas aprecian discriminación en ese ejercicio de los derechos civiles y políticos. Sin embargo, hay una pequeña parte de la población con discapacidad que sí lo aprecia, que sí ha vivido esas situaciones de discriminación en el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Y cuando hablo de derechos civiles y políticos, me refiero a aquellas cuestiones que tienen que ver con que el Estado debe garantizar la integridad física, el ejercicio de los derechos políticos, el ejercicio del derecho al voto, ¿vale? Entonces, es interesante que en las mujeres de 25 a 44 años no hay diferencias con los compañeros, ¿vale? Con los hombres de la misma edad es el 5,58. Sin embargo, las mujeres jóvenes con discapacidad de 18 a 24 años hay una diferencia en el que ellas han expresado un mayor sentimiento, una mayor percepción de discriminación a la hora de ejercer ese derecho civil y político, ¿vale? Son datos recientes, son de la edad del 2020. Y esto nos da cuenta del triángulo, ¿no? De cuando veíais la parte de esa inclusión en la ciudadanía, ¿no? En el ejercicio de la ciudadanía. Otro ejemplo que tiene que ver con espacios inclusivos del mercado de trabajo, o no, o sea, no, porque es ver un poco esos saltos, esos gaps, para que luego a la hora de diseñarlos los consideréis, ¿no? Es en un estudio en Comunidad de Madrid, en CERMI Comunidad de Madrid, de las mujeres que participaron, hay un 24% de mujeres con discapacidad que participaban en estudios sobre la situación de violencia de género en la Comunidad de Madrid. Pues bien, hay un grupo de mujeres que no alcanza el salario mínimo interprofesional, es decir, que están entre, un 4% de mujeres no percibe ningún ingreso, el 2% menos de 300 euros al mes, entre el 11,9% entre 300 y 600 euros al mes y el 6,9% entre 600 y 900 euros al mes. Esto también nos tiene que dar cuenta de que para poder salir de una situación de violencia, y quienes estáis en los dispositivos de atención a las mujeres víctimas de violencia de género, es importante tener esa autonomía económica para poder salir de una situación de maltrato, ¿vale? Entonces, considerar que hay un grupo. Las mujeres con discapacidad pueden estar en una situación de empobrecimiento porque muchas de ellas no alcanzan a ese salario mínimo interprofesional. Y en este caso, un 52,5% no percibe ningún tipo de ayuda por su discapacidad. Bueno, pues estos son dos ejemplos de ese triángulo de qué necesitamos, ¿no? Como servidores públicos, ¿no? Para que se haga efectiva esa inclusión social. Y en relación a la pregunta que me hacías, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa desapercibido? Bueno, pues pasa desapercibido porque está naturalizado. Vivimos una sociedad capacitista, además de machista y androcéntrica, ¿no? Entonces, bueno, pues y el tercer eje que tiene que ver con esto que pasa, y ya poniéndome en otra lógica, es la violencia contra las mujeres es un problema de la salud pública. En tanto que las mujeres que han estado expuestas a la violencia por parte de su pareja, y es una violencia física o sexual, tienen un 60% más de enfermedades, tienen más riesgo de padecer enfermedades, ¿vale? Entonces, estas son situaciones que nos tiene que poner en, ¿no?, las gafas dobles y triple aumento, ¿no?, de la interseccionalidad, ¿no?, de qué está pasando en ese mercado de trabajo, qué está pasando en el consumo, en el ejercicio de la ciudadanía, en las relaciones, en los vínculos relacionales, en esa violencia como problema de salud pública. ¿Por qué? Porque además la violencia tiene consecuencias en la vida de las mujeres y tiene consecuencias no mortales, ¿vale? Me comentabas otro día, Cristina, y para colmo hay mujeres que adquieren discapacidad. Claro, es que son consecuencias no mortales, que una de ellas es mujeres que a priori no nacieron con ninguna discapacidad, pero por estar en una situación de violencia, les sobreviene la discapacidad, pero no solamente la discapacidad, sino las ITS, el VIH-Sida, lesiones, problemas ginecológicos, el abuso del alcohol, diferentes trastornos asociados a problemas de salud mental, ¿vale?
pero también consecuencias mortales. Solo desde el año 2013 se empezaron a contabilizar en las estadísticas de los asesinatos por violencia machista la variable de discapacidad o dependencia reconocida a 31 de diciembre del año, ¿no? De al final de año. Pues bien, en la gráfica veis ahí la tendencia de los feminicidios de mujeres con discapacidad. El último dato disponible del año 2021 nos dice que hay un 12,2% de mujeres con discapacidad que fueron asesinadas. Bueno, pues esta es una de las consecuencias no mortales, ¿vale?, de la violencia, que a veces pasa desapercibido, y yo creo que un espacio como este, hablando de servicios inclusivos, desde lo más práctico a lo que tiene que ver con la vida de las mujeres, es interesante e importante poner sobre la mesa. Sí, estás hablando de... Ay, perdona. ¿Habías acabado? Sí, yo creo que sí, esta parte. Sí, bueno, para que vieran la discapacidad sobrevenida, ¿no? Que hay un 17%. Es interesante en cuanto que hay relaciones de violencia en el contexto de pareja y fuera del contexto de la pareja, ¿no? Que muchas veces se circunscriben, o incluso los servicios públicos de atención a las víctimas de violencia machista están todavía circunscritas, ¿no?, en ese contexto de pareja, y dejan atrás otro tipo de violencias que en el caso de las mujeres con discapacidad es muy importante, porque están en otros entornos, no solamente en las familias, sino en entornos institucionalizados, ¿no? Entonces, bueno, pues fuera del contexto de la pareja, la discapacidad sobrevenida son de mujeres que vivieron violencia sexual fuera de la pareja, ¿no? Hay un 14% de las mujeres que participaron en una macroencuesta. Estamos hablando de 10.000 y pico mujeres, es una encuesta poblacional que se hace a nivel estatal. Pues bien, ese 14% de mujeres afirmaron que su discapacidad era consecuencia de esa violencia sexual fuera de la pareja. Bien, aquí una de las cosas que me llamaba la atención, ¿no?, del estudio de la violencia es que durante las situaciones que vais repasando, el hecho de tener una discapacidad siempre se corresponde con un porcentaje mayor en la mayoría de los resultados estadísticos, ¿no? Pues eso, violencia fuera de la pareja, dentro de la pareja, antes de cumplir los 15 años. Eso me parecía súper preocupante, un dato como muy, muy curioso, ¿no? Y muy eso. A veces unas diferencias pues por 35% de las mujeres con discapacidad les han obligado a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento, mientras que a un 18% de mujeres sin discapacidad. O sea, a veces las diferencias son muy bestias. Son datos muy importantes para tener en cuenta. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué vemos esta correlación? Has apuntado un poco antes, pero... Mira, Cristina, o sea, la magnitud del problema en relación a la violencia de género pues siempre es mucho mayor en las mujeres con discapacidad, como has señalado, ¿vale? Si lo circunscribimos a la violencia física o sexual, en las mujeres con discapacidad hay un 20% que han estado expuestas a esa violencia frente al 13,8% de mujeres sin discapacidad. Y claro, cuando ya bajamos o agotamos a esa violencia sexual en la infancia, vemos que las mujeres que participaron en la macroencuesta, un 42,1% de mujeres con discapacidad eran menor de 15 años. Entonces, ¿qué está pasando? Muy importante, las situaciones de vulnerabilidad que se producen. Imaginaos en chicas jóvenes o en niñas y adolescentes que están en centros, ¿no?, y que pueden ser víctimas de situaciones de acoso y de bullying y de por parte de cuidadores, ¿no? Entonces, bueno, pues esa violencia sexual pasa muchas veces desapercibida o considerando las barreras de acceso para desvelar el problema, que es lo que voy a contar a continuación, de que por qué esa correlación, porque las mujeres cuando deciden denunciar una situación de violencia, en las mujeres con discapacidad hay muchas barreras, ¿no? Una de ellas es que probablemente quien está ejerciendo ese cuidado es una persona que es su relación de pareja, ¿no? Y además hay, imaginaos en zonas rurales
el estigma, el locus social de las mujeres es muy grande, pues en las mujeres con discapacidad es mayor, ¿no? Y por ejemplo, esa correlación tiene que ver con los tipos de violencia, ¿vale? La violencia emocional, esta es una comparativa de las mujeres con o sin discapacidad y en pareja actual y del pasado. Entonces, en pareja actual, es decir, en mujeres que fueron entrevistadas en el año 2019, que es cuando se hizo la encuesta, o sea, en mujeres con discapacidad intelectual, y además hay una relación estadísticamente significativa, hay un 15,4% de mujeres que refieren vivir situaciones de violencia emocional. Estamos hablando de humillaciones, ¿vale? Recuerdo entrevistar a una trabajadora social y me decía que era una trabajadora social de un centro de personas con discapacidad y en el hall de atención que la acompañaba, el marido acompañaba a su pareja y le decía: oye, guarda, te has vuelto otra vez a mear, tenía que cambiar el pañal. Quiero decir, hay expresiones de humillación, ¿vale? Que muchas veces las mujeres con discapacidad lo tienen interiorizado porque está debido a la discapacidad y no a la situación de violencia de género en sí mismo. Entonces, como profesionales de los servicios públicos tenéis que estar con esa doble gafa mirando, porque esa intersección entre la violencia de género y la violencia por discapacidad entre medias, esa intersección de esos conjuntos, ahí son esos matices de la violencia contra las mujeres con discapacidad, ¿no? El mero hecho de desenchufar la batería, ¿no? De una silla, una mujer que necesita por movilidad, ¿no? O cambiar los dispositivos de lugar, ¿no? Con el tema del orden. Es decir, hay determinadas sutilezas que tienen que ver con esa violencia de control, con esa violencia emocional y que está naturalizada en el contexto social que vivimos, ¿no? Y bueno, pues la violencia sexual que también se dispara en las parejas del pasado, ¿vale? Entonces, esa correlación tiene que ver muchas veces con esos contextos de relaciones familiares y de pareja, ¿no? A ver. Estaba comentando lo de ¿qué pasa para que las mujeres pues puedan desvelar, ¿no? Esa correlación entre las mujeres con o sin discapacidad puedan desvelar la violencia, ¿vale? Pues en el año 2019 la delegación del gobierno realizó un estudio sobre el tiempo que tardan las mujeres justamente en desvelar. Pues bien, hay una diferencia, ¿vale? En cuanto a las mujeres con discapacidad, en verbalizar la situación que les está pasando, las mujeres tardan en pedir ayuda, ¿vale? O denunciar. 14 años y 5 meses, ¿vale? Estamos hablando de 14 años y 5 meses que probablemente una trabajadora social o una psicóloga o una abogada o cualquier profesional que está en un servicio público de atención a violencia en el centro de mujer, o sea, que a lo mejor ha visto o ha detectado señales y a lo mejor, bueno, pues eso tiene que ver también con esa accesibilidad. O sea, no es antes, el centro puede ser accesible, pero tenemos que adaptar los tiempos, ¿no? De poder ayudar a esa mujer a salir de esa situación de violencia de su maltratador, porque el maltratador probablemente sea la persona que le esté ayudando en su día a día, con negligencias, con maltrato, pero puede ser que no tenga una red de apoyo, puede ser que viva en un municipio pequeño de Navarra. Quiero decir que hay que tener en cuenta mucho el contexto para poder hacer inclusivo y accesible mi servicio a que esa mujer salga de esa situación de ayuda, de violencia. Tiempo después, en uno de los estudios que llevé a cabo para Fundación CERMIN Mujeres, uno de los resultados, pues una de las profesionales nos comentaba esto, ¿no? Sí que en casos que nosotras hemos detectado, sí que hemos visto la existencia de esa violencia que ha durado mucho en el tiempo, que cuando hablábamos de mujeres sin diversidad, en casos más concretos, ¿no? Bueno, pues también. ¿Qué cosas nos pueden ayudar como profesionales, ¿vale? A eliminar esas barreras para desvelar
la violencia, ¿no? Precisamente por esa correlación de los datos, ¿no? Pues si en general las mujeres hay un momento en el que no se identifica la violencia, en esa situación como violencia, en las mujeres con discapacidad se incrementa más, ¿no? No identificar la violencia porque al final se cronifica y se naturaliza, ¿vale? Hay sentimientos que tienen que ver con la culpa, con la vergüenza, ¿vale? Junto con el miedo y la soledad. Entonces, ese tipo de sentimientos y emociones se interactúa con el maltratador y a su vez el maltratador hace estrategias, ¿vale? De contención y de provocar una situación que se prolongue en el tiempo, ¿vale? Y bueno, pues esto, una de las profesionales del estudio les decía, no ser creídas sea porque si al final son mujeres. O sea, las mujeres con discapacidad al final nunca se les ha pedido opinión en primera persona. Entonces, esto es una prueba más de no ser creídas. Si esto ya en general funciona en las mujeres, pues en las mujeres con discapacidad aún más, ¿no? Y esto tiene que ver con ese triángulo de inclusión en cuanto al ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Poder tomar decisiones en primera persona, ¿no? Y hacer ese ejercicio de autodeterminación. Barreras en cuanto, otra de las barreras es no contar con esa red de apoyo. Me estoy acordando también de otro caso de una mujer con discapacidad auditiva, ¿no? O sea, que si una mujer no cuenta con ese apoyo para denunciar, para contar lo que le está pasando, porque no tiene una mediadora comunicativa, porque no, entonces, y además dentro de la comunidad, o sea, que es muy importante como un facilitador frente a esa barrera, contar con redes de apoyo para poder salir de las situaciones de violencia. Porque las mujeres con discapacidad tienen más difícil pedir ayuda porque dependen mucho de otras personas, ¿vale? Entonces, esto... Sí, has estado respondiendo a un montón de preguntas que teníamos aquí. Una de ellas era esa, ¿no? La relación entre una cosa que me llama muchísimo la atención. Has hablado de ella, de la relación de la discapacidad sobrevenida a raíz de episodios de violencia en la pareja. Me parecía muy importante reseñarlo. Y luego también has estado apuntando cosas. No sé si querrías añadir alguno más sobre qué datos se deberían recabar cuando se hacen estudios sobre violencia, porque sí que hablabais de que cuando se hacen estudios de violencia de género, sí que la discapacidad es una variable más, pero no se profundiza concretamente de esas necesidades. Y has ido apuntando un poco eso, ¿no? La de faltas de red de apoyo, la de que muchas veces son los cuidadores o personas súper cercanas de las que dependen el día a día. ¿Hay alguna cosa más que querrías añadir con eso? De los estudios, si tendrían que tener alguna variable más en cuenta. Pues fíjate, una de las cuestiones que se deberían de tomar en consideración es que para la próxima macroencuesta y estudios que se puedan hacer a nivel autonómico es los tipos de discapacidad, porque en la macroencuesta la pregunta que nos arroja para poder hacer los análisis de las situaciones de las mujeres con discapacidad es si tienes el grado de 33% reconocido, ya está, Entonces se quedan atrás otras situaciones de discapacidad, ¿no? Y tampoco te dicen el tipo, o sea, y no... Entonces hay que escudriñar un poco más en preguntas que nos digan los grados, los tipos y además de otras cuestiones que no están, que están en otros marcos interpretativos que tienen que ver con las discriminaciones de las mujeres con discapacidad, ¿no? Desde el punto de vista capacitista, desde el punto de vista de las negligencias en los cuidados, desde el punto de vista del ninguneo, o sea, desde otro tipo de sutilezas que sin ser una violencia física sí que hacen que las mujeres no estén en una posición de empoderamiento y de autodeterminación, ¿no? Incluso, por ejemplo, además legislativamente, creo recordar, en La Rioja está recogida ya la violencia ecológica, quiero decir, las mascotas, o sea, el maltrato a tu mascota es una forma de violencia, ¿vale?
Entonces, bueno, pues al igual que hay unas amenazas, ¿no? Amenazar con los hijos, con la retirada de custodia, las mujeres con discapacidad es un ejemplo, pues amenazar con el maltrato a tu mascota. Quiero decir que también hay situaciones que se deberían de contemplar a nivel de encuestas poblacionales para poder tener esa fotografía más acorde, ¿no? con la realidad y la vida de las mujeres con discapacidad, ¿no? Mira, una de las preguntas que incorporamos en el estudio piloto que hicimos en el año 2019 con la financiación de la Delegación del Gobierno y promovida por la Federación de Mujeres Progresistas fue incorporar precisamente preguntas al cuestionario de la macroencuesta precisamente de esa diversidad. Y incorporamos 2 de ellas porque en el grupo motor participaron personas que estaban de la Confederación Nacional de Personas Sordas. Entonces era si tu pareja no te dejaba hacer uso de la lengua de signos. Si tu pareja, es decir, incorporamos preguntas que nos podía dar cuenta de una realidad de las mujeres sordas, quiero decir, de situaciones de discriminación y de violencia que esa mujer podía estar viviendo. Incorporamos el cuestionario en lectura fácil, quiero decir, que es incorporar determinadas cuestiones prácticas que nos ayudan a ese marco epistemológico del triángulo del inicio a que eso sea real y efectivo, ¿no? Otro tipo de situaciones tiene que ver con la violencia reproductiva y en este caso con las esterilizaciones forzadas, la anticoncepción forzosa, embarazos, quiero decir, todo aquello que tiene que ver con el cuerpo y la vida de las mujeres tampoco está contemplado en la macroencuesta, ¿no? Bueno, estabas hablando también la falta de accesibilidad de los centros de atención en general, todos los centros de atención a la mujer y, especialmente sería a mujeres víctimas de violencia de género. Sí que me gustaría nombrar, ya que estamos en Navarra, que desde el Gobierno de Navarra se está impulsando que la nueva sede del INAI, del Instituto Navarro de Igualdad, pues hay un centro de atención y que se está trabajando. Bueno, hemos encontrado solo una foto. Estamos trabajando en ayudando a que este centro sea más accesible y sobre todo, bueno, pues que las personas que trabajen dentro de este centro se estén formando, ¿no? En esta variable tan importante que es la discapacidad para las mujeres víctimas de violencia de género. Bien, y ya por último, para ir acabando, me gustaría, Esther, preguntarte en el discurso, en el trabajo sobre el discurso de las mujeres con discapacidad en torno al ejercicio de la maternidad y a su derecho de formar una familia, se habla de que una de esas partes del triángulo, ¿no? Que hablaba pues que todo el esfuerzo que se ha realizado, se ha realizado muchísimo esfuerzo en torno a los derechos de las personas con discapacidad, siempre dirigidos hacia el espacio público, ¿no? Hacia, pues súper necesario. Pero esa esfera de la vida personal, ese ejercicio de la afectividad, de la sexualidad, del derecho a formar una familia, de poder tener hijos, ¿qué conclusiones nos podrías decir en torno a esto y que afectan profundamente a que puedan ejercer también estos derechos? Pues, a ver, he traído ahí esto de las barreras. Pues de esas conclusiones lo he transformado justamente en la orientación para las políticas públicas, en este caso del Gobierno de Navarra, ¿vale? Entonces, hay 2 cuestiones fundamentales. En primer lugar, pues un enfoque feminista de los derechos humanos, ¿vale? Un enfoque feminista de los derechos humanos nos ayuda a que haya las condiciones habilitantes de los derechos humanos y de los derechos sexuales y reproductivos, ¿vale? Y esos derechos humanos y reproductivos desde ese enfoque tenemos que tener en cuenta que están vinculadas a la igualdad
y a la no discriminación, porque las mujeres tenemos derechos relacionados con la protección de la maternidad y los derechos reproductivos, ¿vale? Entonces, estos principios éticos, que eran sobre los que se tendrían que pensar o sea, diseñar esos servicios inclusivos, tienen que ver con los siguientes principios éticos. El primero de ellos es la integridad corporal, es decir, el derecho de las mujeres a no ser alienadas en su capacidad sexual y reproductiva y en su derecho a la integridad física, es decir, evitar a toda costa situaciones o intervenciones médicas innecesarias desde los servicios de salud, ¿no? Cómo poder evitar esas situaciones de violencia sexual o violencia obstétrica, ¿vale? Entonces, uno de los principios éticos sería la integridad corporal. Otro de los principios éticos tiene que ver con la autonomía personal. La autonomía personal nos da cuenta de que las mujeres seamos capaces de tomar nuestras propias decisiones, ¿vale? Y el derecho a la autodeterminación. Entonces, ¿qué ejemplo nos traemos con esto? Por ejemplo, el consentimiento informado. El consentimiento informado de un servicio público de salud, ¿no? Cuando una mujer se le está dando un consentimiento informado y ese consentimiento no está en braille o no hay una persona que se lo ha explicado o no está explicado de una manera sencilla para que una mujer con discapacidad intelectual lo entienda, no estamos garantizando esa autonomía personal, no estamos garantizando ese derecho. Entonces, como servicio público, tenemos que intentar cumplir también ese principio ético para que ese servicio sea inclusivo. Otro de los principios éticos es la igualdad de mujeres y hombres en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Perdonad, que no le he dado. ¿Vale? ¿Cómo son esos servicios de salud sexual y reproductiva? ¿Es igual el acceso de unas que de otros? ¿Vienen con las mismas demandas o no? ¿O es que no vienen directamente porque la sexualidad es algo que ha estado como vetado en las personas con discapacidad, ¿no? El otro principio ético tiene que ver con la diversidad y la interseccionalidad. La interseccionalidad teniendo en cuenta la heterogeneidad de todas nosotras, ¿vale? Teniendo en cuenta ese contexto familiar, teniendo en cuenta las situaciones personales y sociales, ¿vale? No es lo mismo vivir en Pamplona que vivir en un municipio pequeño de Navarra, o no es lo mismo. Entonces, no es lo mismo las diferentes condiciones de ubicación geográfica, que los niveles de renta o nuestra situación sexogenérica. Entonces, estos derechos, ¿vale? Se tienen que tomar en cuenta en dos claves. La primera de ellas, el poder, ¿vale? Servicios públicos que garanticen, por un lado, esos derechos sexuales y reproductivos, y las mujeres con discapacidad necesitamos, por un lado, poder para tomar decisiones informadas, ¿vale? Y, por otro lado, recursos para llevarlos a cabo, es decir, decisiones informadas sobre la fecundidad, ¿vale? Sobre la crianza, sobre los modelos de crianza. En el estudio de los objetivos estatales de discapacidad, uno de los resultados era que muchas mujeres con discapacidad a la hora de hacer ese ejercicio de maternidad se habían visto excluidas de situaciones de crianza, por ejemplo. Cómo son los servicios de salud sexual y ginecológica, ¿vale? Están los mamógrafos adaptados a todas las discapacidades. Tenemos a una persona que en el momento de parto, y si soy sorda, me está ayudando a enterarme de lo que está pasando. Entonces, quiero decir que hay situaciones muy prácticas de la vida de las mujeres que para poder llevar a cabo ese poder de tomar decisiones necesitamos esos recursos, necesitamos recursos públicos inclusivos para llevarlos adelante, ¿vale? Para que esas decisiones estén las podamos ejercer de manera segura. Pero ¿qué ocurre? Que el poder y los recursos para hacer estos derechos no son decisiones ahí, no son decisiones individuales. Yo Esther, es que mira, porque yo lo hago. No. Tenéis que tener en cuenta que estas decisiones en el ejercicio de los derechos no son individuales, sino que están basadas en la situación socioeconómica, ¿vale? De la mujer con discapacidad, en cómo se han formulado las políticas públicas, ¿vale? En cómo, en ese marco interpretativo de la política pública, en qué lugar está colocando a las personas con discapacidad, a las mujeres con discapacidad
en las legitimaciones sociales que hay detrás, ¿no? de ese modelo capacitista o no, en los arraigos culturales. En la siguiente mesa se va a hablar sobre, ¿no? una agenda cultural inclusiva, en las instituciones, ¿no? En esas legitimaciones institucionales acerca de cómo es la reproducción o la sexualidad de las mujeres con discapacidad. ¿Existe, no existe? ¿Y de qué manera? En esas formas legales y jurídicas. Entonces, bueno, pues yo con este esquema doy por concluida como esa reflexión. Empecé con una reflexión de un triángulo y he acabado también con otro mapa conceptual que tiene que ver con el poder y los recursos inclusivos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Esther. Bien, pues con esto hemos llegado a la parte del descanso. Muchísimas gracias a Esther, Chele, Mariluz y muchas gracias por todo lo que nos habéis contado. Vamos ahora a hacer un pequeño descanso y volvemos en media hora. ¿De acuerdo?